Buenas tardes. A continuación daremos un cierre de lo acontecido en el mercado argentino esta semana. Fue una segunda semana consecutiva en positivo para la curva de bonos corporativos y los bonos soberanos en dólares. Para estos últimos, se destaca que no están habiendo grandes bloques de venta de bonos argentinos, como sí ocurría en semanas anteriores. Por su parte, la curva de bonos soberanos en pesos tuvo ruedas mixtas, mientras que el Merval acumuló un alza semanal del 2,89%. Los bonos soberanos en dólares cerraron por segunda semana consecutiva en terreno positivo. Si bien esta semana el volumen operado fue bajo, los bonos argentinos cerraron la semana con subas de entre 3,5% y 4% y se siguen alejando de los mínimos registrados los últimos días de octubre. Las subas más importantes estuvieron en la parte larga de la curva, con el 2041 y el 2046, 13% aproximadamente, arriba de los mínimos, mientras que los bonos más cortos, como los globales 2029 y 2030, recuperaron entre 9 y 10%. Si bien estas dos últimas semanas fueron positivas para todos los mercados y no solamente para Argentina en particular, en el mercado local se destaca el hecho de que no están habiendo grandes bloques de venta de bonos argentinos, como sí ocurría en semanas anteriores. Los bonares también cierran una buena semana, aunque con subas más moderadas, cercanas a $1 en promedio para toda la curva, destacando el bonar 2030 por sobre el resto, con una suba de casi 5% respecto al cierre de la semana anterior. Para la curva de bonos soberanos en pesos fue una semana mixta. Los bonos SER continuaron con la tendencia alcista de la semana anterior y se consolidaron luego del dato de inflación, ya que este mes fue más alto del esperado por el consenso del mercado. Estos bonos terminaron la semana con subas de hasta 11% para el tramo medio y largo de la curva. De esa manera, alcanzaron rendimientos sobre inflación de entre 1,25% y 2% para los cortos, entre 3 y 5% para los medios y 7% para los largos. Por su parte, los soberanos Dollar Linked se mantuvieron estables y cerraron en devaluación menos 4,25 y menos 1,20% para los vencimientos de 2021 y 2022 respectivamente, versus niveles de menos 3,40 y menos 1,35% al cierre de la semana anterior. En los bonos a tasa fija se vieron fuertes caídas. El bote 2021, que la semana anterior había acumulado una ganancia de más del 4%, esta semana volvió a sufrir al igual que toda la curva. Los bote 21 y 23 promediaron caídas de 1,5% y el bote 26 de 4%. Los ajustables por Badlar continuaron con tendencia alcista, al igual que la semana pasada. Subieron 1,5% en promedio, con spreads comprimiendo a niveles de 7,75% para el Bonte 21 y 10,5% para el Bocam 22, versus niveles de 8,25% y 12,25% al cierre de la semana pasada. Fue otra buena semana para los bonos corporativos. Con importantes subas, aunque con bastante menos flujo y volumen que la semana anterior, nuevamente la curva más beneficiada fue la de YPF, que cerró con subas de entre 5 y 10%, siendo las partes media y larga las más beneficiadas. Otro de los grandes ganadores de la semana fueron los bonos de Pampa, que también mostraron subas de entre 6 y 7% en el caso de sus bonos 2027 y 2029. El sector de Oil and Gas cerró con subas en promedio de 3%, mientras que el sector energético mostró subas un poco más interesantes, cercanas al 5%. El sector bancario fue donde menos demanda hubo a lo largo de los últimos días. Hubo escasas operaciones y cerraron prácticamente sin cambios. Por último, en el sector de telecomunicaciones también hubo alta demanda y los bonos de este sector cerraron con alzas del 4% en promedio. Dentro del plano de la renta variable, comenzó la semana con grandes subas por la noticia sobre la vacuna contra el COVID-19 y el 90% de efectividad en las pruebas, lo que impulsó el mercado en general. Llegada a la mitad de semana, hubo una corrección y retroceso de tanto optimismo, por lo que la alta volatilidad dejó un punta a punta semanal del Merval con una alza del 2,89%. Esta fue la variación semanal más baja de las últimas semanas, donde se venían observando movimientos más abruptos. Los mejores rendimientos acumulados de la semana fueron YPF con una suba de 21,33%, Cablevisión 10,93% y el sector bancario con subas de entre 5 y 7%. Por el lado de los ADRs, la semana operó mixta, dejando una suba aproximada promedio del 4%. Las principales bajas estuvieron en los papeles que la semana pasada se destacaron por su suba, con Meli con una baja del 13% y Globant con una caída de más de un 10%. Dentro de los datos económicos, la atención se centró en la inflación de octubre.
El índice mostró una suba de 3,8%, ubicándose por encima del consenso y mostrando una aceleración respecto al mes de septiembre. Dentro del total, el mayor avance continuó por parte de precios estacionales al registrar una suba de casi 10%. Esta suba posiblemente se debió a que solo una pequeña parte de los productos dentro de esta categoría se encuentran bajo el efecto del programa Precios Máximos. Paralelamente, el Banco Central, minutos después, decidió convalidar una nueva suba en la tasa del ELIC, PASES y en la tasa mínima garantizada para los plazos fijos minoristas. Muchas gracias por escucharnos. Para obtener más información del mercado, síganos en nuestras redes.